Es interesante ver dos radiografías, dos momentos que se pueden extraer como una radiografía, así como el aparato que tenemos aquí de rayos X digital, que va a atender a la ciudadanía. Se podrían sacar dos fotos, la de hoy y la de hace 2 años, no hace mucho, año 2010. Este Centro de Salud y Desarrollo Humano, como se le denomina, fue construido durante el año 2012. En unos meses, los últimos meses del año 2012, conseguimos la dotación, tal cual estamos haciendo con el jardín infantil, que ya está construido para cerca de 600 niños y niñas de la comunidad, la edificación vecina a este centro. Ahora estamos esperando la dotación. ¿Cómo se hace tan rápido? Se podría hacer más rápido incluso la obra pública ahora. ¿Y por qué antes había que esperar años hasta ver que se terminara? 4, 5 años. Todavía tenemos obras que intentamos acabar de construir que llevan 3, 4 y 5 años, 7 años algunas. Meissen, el hospital de Meissen, tiene 7 años de haber empezado a construir una torre y aún no se termina. En cambio, este centro, con 2.200 metros cuadrados, con tecnologías modernas, con sistemas arquitectónicos de última generación, como que no necesitamos luz para ver, por el sistema de claraboyas que tiene, se pudo hacer en meses. ¿Cuál es la diferencia entre esto que está aquí, la fotografía de hoy, y la fotografía de hace 2 o 3 años? La diferencia se llama la politiquería, la corrupción. Esa es la diferencia de esto que se puede hacer y de aquello que no se puede hacer. La diferencia es dejar de hacer negocios con el erario, dejar de hacer negocios con la salud. Que además hacer negocios ilícitos con la salud es un acto de por sí criminal, porque no solamente se juega con el dinero de todos y todas, no solamente se enriquecen ilícitamente los que juegan, sino que además matan seres humanos. Los hospitales de la ciudad de Bogotá fueron repartidos, cada uno a un concejal, a cambio de que los concejales les votaran los proyectos al alcalde en el consejo. Ese fue el método. Fue el método para construir una mayoría en el consejo de hace 2 años, mayoría que se quedara callada y al contrario coparticipara en la corrupción. ¿Cuál es el resultado de ello? El resultado de ello es que las plantas de personal en contratos de prestación de servicios a través de cooperativas de trabajo asociado que conducen al trabajador a la esclavitud y a la indignidad, o incluso bajo fórmulas contractuales todavía más indignas, como las que encontramos en el hospital de Meissen, el arrendamiento laboral, hicieron
crecer las nóminas de los hospitales hasta un 100, 200%, mientras no crecían para nada los servicios que le prestaban a la comunidad. Fórmulas que crecieron precisamente, nóminas que crecieron antes de las elecciones del año 2010. Es decir, politiquería. El crecimiento de esas nóminas de contratistas subyugados, a los cuales incluso les cobraban parte del salario unos concejales para echárselos al bolsillo, disparó los gastos de cada hospital sin prestarle servicios a la comunidad. Y al lado de la ley 100, que hacía que otros actores de la salud, los propietarios de las EPS, que manejan, intermediando los recursos del erario que se deben trasladar a los pobres, o los recursos que los y las trabajadoras entregan a través de sus salarios en el régimen contributivo, que los demoran y no pagan, y no le pagan al hospital. Allí tienen ustedes cómo se construyó la fotografía del año 2010. Negocio, corrupción, las dos pinzas de la tijera que cortaron la vida de los hospitales públicos. Un déficit de 250.000 millones de pesos acumulado. Un hospital como el Hospital de Meissen, en una de las localidades más pobres de Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar, prácticamente quebrado, robado. No solamente a partir de una exagerada contratación de personal que no prestaba servicios, sino que era apenas una cuota del concejal que se había apropiado de cada hospital, sino que además las construcciones nuevas, los proyectos para construir infraestructura de la salud eran también robados. Hoy sabemos, por confesión de los miembros del carrusel de la contratación de Bogotá, que en cada construcción nueva se le exigía a los contratistas entre el 20 y el 30% del valor de la contratación como coima a ser pagado al concejal o al hermano del alcalde, o los contratistas eran a su vez los miembros de una junta que era la que verdaderamente gobernaba a Bogotá. Una junta que se reunía no en la ciudad, sino en Miami, a cuya asistencia llegaban los miembros del gobierno en la sombra, la junta de la corrupción, la mafiocracia, en jet privado, pagado con los recursos de los bogotanos. Esos miembros de la junta en la sombra de Miami, la mafiocracia, se quedaban con el 20, 25 y 30% de cada obra nueva que se construía en salud en la ciudad de Bogotá. Claro, al quitarle el 20, el 30% del dinero, ¿cómo iban a terminar las obras? Tenían que meter el cemento más malo, el hierro más malo, los ladrillos más podridos. Tenían que aplazar a ver si les llegaba la oportunidad con un nuevo alcalde de que les dieran mayores anticipos para poder terminar las obras que ya no tenían financiación, porque la financiación se la habían gastado entre los compadres de la junta en la sombra en la ciudad de Miami. Los resultados en salud no se hicieron esperar. 1.200 casos de tuberculosis
Se supone que la tuberculosis es una enfermedad casi erradicada en el mundo moderno, que era propio de las épocas medievales. Se supone que la tecnología moderna y los servicios de salud en todo el planeta Tierra han controlado la enfermedad. Se supone que en la capital de Colombia la tuberculosis no podría tener posibilidades de expansión. Y en el año 2010 y años subsiguientes, la tuberculosis creció en la ciudad de Bogotá. Y no solamente la tuberculosis, sino que se desplomó la vacunación en los niños y en las niñas. Creció la mortalidad materna. La corrupción es sinónimo de muerte. Es una especie de asesinato cuando se trata de derechos fundamentales de la sociedad bogotana, como lo es el derecho a la salud. Por eso nosotros dijimos no más a eso. Anticipos con este alcalde. Mantener el sistema de coimas con el alcalde de la Bogotá humana. Mantener el sistema de la politiquería, a ver si me aprueban un proyecto en el consejo para poder pavimentar calles a costa de que los niños y las niñas se nos mueran porque no vacunaron, porque la plata se la habían llevado en la repartija burocrática. No, y 1000 veces no. Primero está la salud y la educación de la gente. Quienes votaron por nosotros nos eligieron para hacer un cambio de verdad, no para engañar a la gente. Y en salud sí que estamos haciendo un cambio. Y esta es la fotografía de ahora. No solamente los ladrillos que aquí estamos inaugurando y sus máquinas, sino algo más importante, una nueva manera de concebir la salud pública en la ciudad de Bogotá, que arrancó con un plan piloto en Bosa, localidad también de las más pobres de la ciudad de Bogotá. Allá llegamos y construimos los territorios saludables. Nos criticaron sí muchísimo porque llevábamos los médicos a las casas, no esperábamos que el enfermo fuera hasta el hospital. Un nuevo concepto de hospital, que ya no es el edificio carcelario donde los pacientes se encierran como hospitales de guerra tirados en los pasillos, muchas veces ensangrentados por la violencia de una ciudad. Ahora es diferente. Miren esos pasillos, miren esas instalaciones. Este es el hospital de Fontibón descentralizado, nuevo concepto. Tratando de llegar a donde la gente vive, no que donde la gente vive trate de llegar hasta el hospital. Muchos de ellos no pueden pagarse ni el transporte. Y no solamente descentralizando los servicios y los ladrillos, sino la actividad misma de lo principal en un modelo de salud, que es la labor de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud. Médicos, enfermeras, promotores, que ahora ni siquiera se van a quedar aquí encerrados solo en lo que tiene que ver con los servicios del centro, sino que allá en el tercer piso, lleno de computadores y sillas, van a llegar todas las tardes a evaluar, a meter en los computadores la información de lo que han trabajado durante el día, que no ha sido dentro de estos ladrillos, sino que es en las casas de los barrios que nos circundan, en el territorio de salud de la localidad de la zona de la UPZ, la zona franca de la localidad de Fontibón. Los médicos van a ir a visitar las casas de las personas, y no solamente una vez al año,
sino de manera permanente, continua, para lograr un objetivo: que se intente al máximo impedir el surgimiento de la enfermedad, que es lo que llamamos el modelo preventivo de salud, o que popularmente la sabiduría de nuestro pueblo concentró en la frase: más vale prevenir que curar. Porque es más barato para el Estado y es más eficaz para garantizar el derecho a tener una vida saludable. En Bosa lo practicamos. Y mientras la radiografía de la corrupción nos muestra en el año 2010 que creció la tuberculosis, que aumentó la mortalidad materna, que descendió los índices de vacunación, nosotros podemos mostrar la radiografía del año 2012 en la localidad de Bosa, donde mostramos que a partir del modelo preventivo se redujo la mortalidad materna, aumentó los indicadores de vacunación, disminuyó la mortalidad infantil e incluso desplomamos la tasa de embarazo de las jóvenes adolescentes. Otro modelo de salud es posible sin una sola EPS. Logramos esos objetivos en la localidad de Bosa, llevando médicos a las casas, construyendo, incluso no edificaciones nuevas, teníamos que arrendarlas en Bosa para hacer este tipo de centros donde llegaran nuestros trabajadores, hombres y mujeres, a hacer su balance diarios. ¿Cuánta gente en condición de discapacidad se encontró ese día? ¿Cuántos niños sin vacuna que se vacunaron ese día? ¿Cuántas enfermedades no detectadas porque el señor o la señora no podían salir de su casa y no habían obtenido un servicio de salud? ¿Cuánta injusticia se pudo corroborar y se pudo solucionar cada día? Ese esfuerzo de trabajadoras y trabajadores diario es lo que nos puede conducir acumulado mes tras mes hacia lograr que Bogotá pueda garantizar el derecho a la salud de su población. Dos radiografías: la de la corrupción y el negociado en la salud, y la del derecho a la salud, que establece nuestra Constitución del 91 como una prioridad del gasto público en Colombia. Dos radiografías en la ciudad de Bogotá, dos realidades que se pueden medir y contar, la del año 2010 y la del año 2012. Dos caminos que podemos escoger libremente: o el camino de la corrupción, y entonces volvemos a hacer un negocio entregando los hospitales a contratistas y políticos corruptos, que desde ese momento dejarán de oponerse al gobierno de la Bogotá Humana. Desde ese momento empezarán a votarle los proyectos a la Bogotá Humana. Dejarán de hacer campañas para recoger firmas para la revocatoria de la Bogotá Humana. Dirán: qué buen alcalde, y lo aplaudirán. Mientras nuestros niños y nuestras niñas se van quedando sin vacunas, porque la plata de las vacunas va a parar a comprarse en casas, edificios, urbanizaciones en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese camino no lo escogemos. El otro camino es más difícil, es muchísimo más difícil. Es un camino en donde todos los días nos van a criticar, porque el dueño de las medicinas, porque el dueño de los contratos, porque el dueño de las privatizaciones de facto en la salud, porque los políticos que se dejan de beneficiar con el erario público pasarán el sobre a tal o cual en los medios de comunicación para que critiquen permanentemente al alcalde, a ver si es posible quitarle el apoyo popular
para ver si es posible derribarlo, para poner un alcalde títere de los negocios y la corrupción. Un alcalde que permita que centenares de miles de millones de pesos del pueblo vaya a pasar a fincas de recreo en los Estados Unidos. Así se sacrifique la vida de la población bogotana. Nosotros dijimos que no, que este es nuestro camino difícil, que es un camino de movilización ciudadana permanente. Nosotros no dependemos sino de la firma de un funcionario poderoso para que nos destituya. Plata dan por ello, y harta, 20.000 millones de pesos. Imagínense ustedes cada cual que haría con 20.000 millones de pesos. La vaca para tumbar el alcalde. Vaca. Y lo confesaron. El señor Emilio Tapia le pidieron plata para la vaca. Hagamos vaca para tumbar el alcalde. Difícil, claro, porque nos tenemos que resistir a los 20.000 millones de pesos y a los funcionarios que quieren poner la firmita a cambio de los 20.000 millones. Miren cómo están tratando a nuestros funcionarios. Mientras en el 2010, por robarse el dinero, condenaban a la muerte a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquí, el que siendo concejal y después secretario de gobierno, por haber puesto una demanda ya en el año 1997 a favor de los habitantes de los barrios de Usme y Ciudad Bolívar que rodeaban el relleno sanitario Doña Juana, que por incompetencia del contratista, que era el mismo liquidador de la empresa pública de aseo, la EDIS, liquidó la empresa pública y se quedó el mismo con el negocio del aseo, siendo el dueño de la concesión del Doña Juana, y por el afán de enriquecerse dejó botar decenas de miles de toneladas de basura, cuyos olores fétidos, venenos, líquidos, fue a envenenar la sangre de niños y niñas de los barrios de Usme. Recuerden ustedes, el abogado que se paró a defender esas familias se llamaba Guillermo Asprilla y era el secretario de gobierno de esta administración. Escojan ustedes la historia de dos concejales, uno que solo duró 3 meses, Guillermo Asprilla, defensor de pobres, y otro, pongamos un nombre, Orlando Parada, dueño del hospital. Ahí está en el informe del carrusel de semana, infórmeme ya mismo el nombre que le asignaron al concejal Parada. 2 vidas, concejal Parada y concejal Guillermo Asprilla. Guillermo Asprilla en el 97, usando su inteligencia jurídica, sus estudios, sus posgrados, su conciencia, su energía, para defender a los barrios populares de Usme contra un bellaco privatizador, el que tenía la concesión del relleno sanitario de Doña Juana, un señor de apellido Vélez, que no es el mismo Vélez de ahora. ¿Qué hace la Procuraduría con Guillermo Asprilla? 3 meses de investigación, 3, y lo destituye. Cuando ya 30 magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo habían exonerado. Fulminante el odio contra Asprilla, la arbitrariedad contra Asprilla.
Es que Asprilla representa la Bogotá humana, la Bogotá de los diversos y las diversas, la Bogotá de la democracia, la Bogotá que ha hecho realidad la opción preferencial por los pobres. Démosle, en 3 meses fuera, como si se tratara del peor bandido en la ciudad. El que ayudó a que el aseo volviera a ser un servicio público en la ciudad de Bogotá y no un pasto de negociantes. Ahora cojamos el concejal Parada. Dice el informe de la revista Semana, que el informe de la revista Semana no es que el periodista que lo hizo captó una nueva información, no, señores. Es las confesiones de los miembros del cartel de la contratación que ya están bajo gravedad de juramento en los procesos judiciales que se les siguen en la fiscalía. ¿Qué dice esa confesión? Que el concejal Parada iba al IDU y en el 16º piso, creo que es, peleaba con sus dirigentes de barrio porque los contratos iban a parar. Era la oficina del concejal Hipólito Moreno, su copartidario del partido del presidente Uribe y copartidario del actual líder de la revocatoria, el señor Gómez, sobre el cual no ha dicho ni mu, ni mu. Silencio total contra la corrupción. Que peleaban por los contratos en el 16º piso del IDU. Se agarraban a gritos: ese contrato es para mí, decía. Ese contrato de calles es para mí, ese contrato de esa avenida es para mí. Concejal de los contratistas, no de la ciudadanía. Corrupto. Hace 3 años reposan los indicios en la justicia, en la Procuraduría. ¿Y qué ha hecho la Procuraduría en contra y en defensa del bienestar general respecto al concejal Parada? Miren ustedes las 2 caras de la moneda. En 3 meses el concejal que defiende a los pobres, solo por ser el secretario de gobierno de Bogotá Humana, se va. En 3 años el que se queda con el dinero de los bogotanos, el que manipula un hospital, cometiendo incluso el crimen contra la vida. Sí, pero no me has traído el nombre del hospital. 3 años de indicios y pruebas y ahí está libre. ¿Y saben por qué está libre? Porque es el jefe de la oposición en el Consejo contra el gobierno progresista que encabeza el alcalde Gustavo Petro. Están repitiendo la misma fórmula del paramilitarismo. ¿Por qué nunca cogieron a los paramilitares durante más de 2 décadas de existencia? Porque los paramilitares mataban a los líderes de la lucha social en las regiones y el establecimiento quería que mataran a esos líderes sociales. ¿Por qué están libres los concejales de la corrupción? Porque el establecimiento sabe que sin esos concejales no se puede detener en el Consejo de la Ciudad las obras progresistas del gobierno de Bogotá Humana. Esa es la realidad de la impunidad en la ciudad de Bogotá. Se robaron centenares de millones de dólares y nos mataron niños y niñas a través de la crisis hospitalaria que heredamos. A algunos les preocupan más los huecos de las calles. Pues los huecos de las calles es el producto de otra estafa que hicieron en la unidad de mantenimiento vial, el IDU, y otras instituciones que tenían que ver con las calles. A nosotros nos interesa más qué pasa al interior de estos hospitales. Y por eso les pedimos a todas y todos ustedes
dado que estamos en una urgencia, dado que lo que se está tramitando en escritorios oscuros es si retorna el cartel de la contratación a gobernar la ciudad con su junta en la sombra de Miami, la mafiocracia, o si somos capaces de defender el voto popular y el gobierno democrático y transparente de esta ciudad. Eso es lo que se está dirimiendo en escritorios oscuros. A un lado los ciudadanos, a otro la vaca de los contratistas con 20.000 millones ofrecidos por la cabeza del alcalde. ¿Qué ganará? Es casi la división que existe entre la paz o la guerra como nuestro inmediato futuro. Es casi eso. Está ligado con esas decisiones. ¿Quién ganará? La posibilidad de que esta sociedad tenga paz, o que nos tengamos que involucrar con nuestros niños y niñas, incluso los que recién nacen, en otras décadas adicionales de violencia y de guerra. ¿Quién ganará? ¿El cartel, el deseo politiquero por apropiarse del dinero público de los bogotanos e impedirle las obras fundamentales? Allá en el Consejo está solicitada la aprobación para la financiación de la avenida La Alsacia, cerca de aquí, en la localidad de Kennedy. Desembotelladero de las localidades, al lado de la avenida Bosa, en Bosa, al lado de la avenida El Rincón, en Suba, al lado de la 63 o Celestino Mutis, en Engativá, al lado del cable, el cable que podría transportar sin semáforos y en línea recta comunidades de Ciudad Bolívar y el de Usme y el Transmilenio de la Boyacá. Allá están. Lo van a aprobar en el Consejo si nosotros nos quedamos quietos sentados aquí, o bajo el plurito de atacar al alcalde. Lo van a hundir hundiendo las avenidas que desembotellan las localidades y que pueden producir el progreso de la ciudad. Eso es lo que se está definiendo en este momento en la ciudad de Bogotá. O retorna el cartel de la contratación, o somos capaces de hacer que la ciudadanía dirija los destinos de Bogotá. Nosotros vamos por la segunda opción. Nosotros no queremos que vuelvan más. No queremos que se repita la historia de corrupción y odio en la ciudad de Bogotá. Sectarismo. Nosotros queremos que se priorice el gasto y que otro modelo de salud sea posible y que el modelo de educación arranque. Aquí volveré en 2 o 3 semanas a inaugurar el jardín infantil. 600 niñitos y niñitas podrán asistir a educarse en su primera infancia. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos que se le atraviesen al progreso de Bogotá. No queremos que se roben un solo peso. Y si ustedes lo ven, díganmelo de inmediato, porque el que se robe un peso en esta administración, aquí en el presupuesto de salud, por ejemplo, es un criminal, porque está matando niños, porque con la salud del pueblo no se puede jugar, porque es como la actividad del vampiro, que no solamente se roba el dinero, sino la sangre del paciente. Eso no lo podemos permitir, y por eso queremos que nos alistemos. Ya lo demostramos en la marcha por la paz. 9 de abril. 9 de abril. Bogotá demostró que está por la paz. Ahora demostremos que estamos contra la corrupción. Ahora demostremos que somos como sociedad capaces de defender la ciudad y su erario y su derecho a progresar de quienes quieren repetir la historia del cartel.
Ahora mostremos que 1 millón de ciudadanos podemos salir a la calle a mostrar con la fuerza del millón de gentes, de seres humanos, que somos más poderosos que los 20.000 millones de pesos de la vaca, apostando a repetir la triste historia del cartel de la contratación de Bogotá en la inútil espera de volver a repartir como mantequilla los hospitales públicos y la salud de la ciudad. Veamos quién puede tener más fuerza ahora en el siglo XXI. Si la sociedad movilizada, diversa e independientemente de si son liberales, conservadores, progresistas o nada. Y las fuerzas oscuras del gobierno en la sombra de Miami, hecho y constituido por los principales y más poderosos contratistas de Colombia. Probemos. Yo los invito a ustedes en esta inauguración, que inauguración significa buenos augurios, no solamente a inaugurar unos ladrillos bien puestos de este centro de desarrollo humano y de salud, sino a inaugurar los nuevos modelos democráticos de política social que permitan superar la segregación social y la desigualdad social. Que el servicio de salud que tenga un habitante de Fontibón sea de la misma calidad del servicio de salud que recibe un habitante de Usaquén. Que el servicio de educación que reciben nuestros niños y niñas en la localidad de Fontibón tenga la misma calidad y poder del saber que el servicio de educación que recibe un niño o una niña de Usaquén en su colegio privado de Altos Pergaminos. La igualdad social es eso. Y no porque le bajemos la calidad al colegio privado de Usaquén, sino porque seamos capaces de elevarle la calidad al colegio público en Fontibón, a la atención de salud pública en Fontibón, a la política social pública de Fontibón. Ese es el camino de la igualdad social. Así que las invito y los invito a estos días, porque es en estos días, no es dentro de 1 año, dentro de 2 años, es ahora en donde se dirime el futuro de la ciudad de Bogotá. O el cartel de la corrupción o la Bogotá humana. No se pueden juntar. No hay acuerdo posible. ¿En dónde estará la ciudadanía? ¿Con quién? Nosotros los invitamos a que 1 millón de ciudadanas y ciudadanos decentes, trabajadores, nos acompañen a darle el portazo definitivo en la historia al cartel de la corrupción y a construir entre todas y todos la Bogotá humana. ¡Viva Bogotá! ¡Viva Fontibón! ¡Viva la salud, derecho de los bogotanos!